Bien, bueno, hola a todos. Hoy vamos a ver respecto de una posición muy típica en el ajedrez y que a muchos les suele dar terror. Me refiero al jugar con un peón aislado. En este video vamos a hacer, en primer término, una breve introducción al tema, y para ello traje una partida clásica que debemos estudiar cuando vemos estos temas. En la misma se enfrentarán dos grandes maestros rusos con blancas, el gran Tigran Petrosian, y además ex campeón del mundo entre 1963 y 1969, y de negras otro fuerte gran maestro ruso, Yuri Balachov. Entonces, vamos. La partida comenzó con C4, apertura inglesa, caballo F6, caballo C3 las blancas, E6 las negras, D4, y ahora comienzan las variantes. ¿Sí? C5 sería variante Benoni, D5 gambito de dama, y en este caso Yuri Balachov mejor hizo alfil B4, derivando en un esquema típico por transposición de una defensa ninso-india. Sí, bueno, la partida siguió con E3, C5, alfil D3, D5, y como fuera, la idea principal de todo este esquema es enfrentar los peones en el centro, y lo que suele ocurrir con mucha frecuencia es que o las blancas o las negras quedarán con un peón aislado. En este caso, son las blancas quienes quedarán con este peón aislado. Veamos. Caballo F3, enroque hacen las negras, enroque las blancas, y ahora sí, D por C4, alfil por C4, caballo C6, juegan las negras, alfil D3, y C por D4, juegan las negras. Ahora E por D4, y tras E por D4, como verán, el peón blanco de dama ha quedado aislado. Es entonces que surge la pregunta: ¿qué hacemos con un peón aislado? ¿Cómo debemos jugar cuando tenemos un peón aislado? Pensemos. En primer término, debemos advertir que esta posición es muy común. Es decir, con nuestro peón aislado, por un lado, y enfrente, con el peón negro sobre D6, nos da cierta ventaja de espacio que podemos aprovechar, como ser el traer ambas torres sobre las columnas abiertas o semiabiertas que están a su alrededor, en este caso, tanto sobre la columna C como sobre la columna E. Segundo, debemos proteger dicho peón aislado centralizando nuestras piezas a su alrededor. En muchos casos, si se nos permite, podemos considerar llevar un caballo o un alfil nuestro y ponerlo en calidad de puesto avanzado o centinela. Esto es, sobre los casilleros protegidos que dicho peón genera, en este caso, sobre los casilleros E5 y C5. Por último, si las circunstancias nos los permiten, es decir, cuando logramos controlar el casillero que va por delante de dicho peón aislado, es decir, el casillero de D5, lo que debemos hacer es utilizarlo como si fuera una barricada, o mejor dicho, como si fuera a dicho peón, me refiero como si fuera una unidad de combate, y por ende lo enviaremos al ataque por delante. Concomitantemente a ello, es decir, por líneas paralelas, obviamente debemos estar atentos de no sufrir un ataque a nuestro rey, ni nos ganen material por otras latitudes, ¿verdad? Es más, si se puede, indirectamente tanto antes de deshacernos de dicho peón, o después, podemos ir al ataque del rey enemigo. Lo interesante de esta partida que hoy les traje es que justamente ha ocurrido eso. El propio Petrosian, al analizar su partida, remarca con mucho ahínco el hecho de que cuando maniobramos hacia la centralización de nuestras piezas para defender nuestro peón, y eventualmente utilizarlo como una unidad de combate, a la par, nos dice que no se debe de dejar de poner miras sobre la fortaleza enemiga. La estrategia de ir contra el rey enemigo, por más implícita o indirecta que fuera, siempre debe estar presente. ¿Sí?
Bueno, veamos cómo siguieron. Alfil E7. Juegan las negras retrocediendo. Esto lo hace porque no encuentra tarea mejor que regresar para buscar reposicionar su alfil sobre F6, posición que actualmente ocupa el caballo. También creo que se ha hecho dicho movimiento porque en algunas variantes puede permitirse ahora que el caballo negro de C6 se venga a B4 y luego se dirija al punto de D5, bloqueando y cristalizando nuestra debilidad. Ah, por cierto, cuando un bando juega en contra de un peón aislado, no debe de dejar de controlarse el casillero que va por delante del peón aislado. En este caso sería el punto de D5, de modo de no permitir que dicho peón avance. Asimismo, deberá intentar capturarlo y luego atacar al rey. Estratégicamente hablando, los planes son bastante similares. Torre E1 mueven las blancas, apropiándose de la columna semiabierta. B6 hacen las negras, buscando mejorar la posición de su alfil por B7. A3. Y ahora, tal como lo había adelantado, Petrosian jugó profilácticamente peón A3, vedando la posibilidad de que el caballo venga a molestar a B4 y nos ataque nuestro alfil, o lo utilice como casillero de paso para ir luego a bloquear el avance de nuestro peón aislado a D5. Alfil B7, mueven las negras. Alfil C2, las blancas. Importante movimiento que encubre dos ideas fundamentales. Primero, permite que la dama blanca defienda el peón aislado. Y dos, le permite a su propia reina ir al casillero D3, lo cual permitirá generar una batería de ataques sobre el punto focal de H7. Bien pensado. Igualmente, ahora bien, ustedes dirán, pero si la idea del negro es bloquear el avance del peón aislado, ¿por qué las negras no saltaron antes con el caballo de F6 a D5? Bueno, esto es porque el caballo de F6, como verán, está cumpliendo fundamentalmente dos roles en dicha posición. Una es custodiar ese avance a D5, y la otra, que es no menos importante, es la de estar a la defensa de su propio enroque. Evidentemente creo que si el caballo de F6 hubiera saltado antes a D5, el blanco no tendrá problemas en capturar y simplificar piezas. La simplificación de piezas ciertamente beneficiaría al blanco. Torre C8, movió Balachov, y ahora dama D3, atacando el punto focal de H7. Será imperioso para las blancas primero atacar el caballo defensor de F6 con alfil B5. Si las blancas logran ejecutar el caballo de F6 con dama por F7, le podrían dar mate al negro a la siguiente. Ahora bien, si el negro logra defenderse, como lo puede hacer, moviendo ahora peón G6, las blancas deberán seguir con el plan estratégico primigenio, esto es, completar su desarrollo llevando la torre a D1, y cuando esté todo preparado, como hemos dicho, enviar el peón aislado al ataque, y si se puede, concomitantemente a ello, atacar la estructura del monarca negro con alfil G5 o alfil H6, y luego con H2, H4, H5, y así hasta destruir la estructura de peones negras. ¿Sí? Torre E8. Esto siguió con torre E8 por parte de las negras, lo cual fue un error. Lo mejor que debieron haber hecho las negras es haber movido G6 inmediatamente, bloqueando la diagonal que está bajo ataque. Ahora, si Petrosian, al ver que el caballo de F6 está amarrado a la custodia de H7, entendió que es momento de enviar al ataque su peón aislado. D5. Fino movimiento. Lo importante acá es que ahora Petrosian movió peón D5. El peón aislado se ha vuelto una unidad de combate. La verdad es que, como podemos ver, con D5 queda en evidencia la necesidad de haber jugado antes G6, ya que el caballo de F6 no puede capturar el peón porque sufriría jaque mate en dos movimientos. Ciertamente, si caballo por D5, sufrirán jaque mate
en 2 con dama por h7, rey f8 y dama h8 mate. Así que eso no podrán hacer. Por eso ahora las negras hicieron e por d5. Y ahora sí, alfil g5, atacando el caballo de f6. Las negras ahora movieron caballo e4, pero vale tener presente que ya no se puede hacer g6, ya que hubieran perdido calidad con torre por e7. Si el negro recaptura de torre, le seguirá alfil por f6, clavando la dama. O si toma de dama por e7, le seguirá caballo blanco por d5, recuperando el peón y amenazando tomar la dama o el caballo a la siguiente. Esto lo vio Balashov, por lo que entonces movió caballo e4 obligado. Aquí Petrosian capturó de caballo y la posición se simplificó un poco. Le siguió d por e4, dama por e4. La cuestión es, ahora, ¿qué hacer? Lo positivo es que las blancas se deshicieron de su debilidad con creces y ahora amenazan captura en h7 seguido de jaque mate, por lo que ahora, si g6 por parte de las negras es un movimiento obligado, si g6, vamos viendo cómo el rey negro va quedando en una posición muy endeble. Esto lo vio Petrosian y lo explotó de la mejor manera. Dama h4, hacen las blancas, defendiendo su alfil y presionando con capturar en d7. Queda claro que si ahora alfil por alfil, las negras perderían material, ya que si alfil por, vendría primero torre por d8, movimiento intermedio que a la vez desvía a la dama, y luego las blancas capturarán de dama o de caballo, mejor, amenazando dar jaque mate a la siguiente. Acá la mejor defensa de las negras es jugar inmediatamente peón h5. Aunque igualmente, si peón h5, se podría venir un sacrificio mortífero con alfil por g6 y seguido de peón f por g6. Las blancas podrán golpear con torre a d1 y si dama c7, torre e6 y tras torre e6, no habría mucho por hacer por parte de las negras. Sí, si alfil por g5, le sigue torre por g6, y si rey h8, le seguirá a caballo por g5, amenazando luego capturar sobre h5 con dama, por lo que las negras deben de hacer torre e7 para venir a proteger a su rey, por lo que si dama por h5 jaque, torre h7, caballo por h7, y si dama por h7, torre blanca h6, clavando la dama y capturándola a la siguiente. Ahora bien, si tras torre e6, en cambio el rey se va a h7 defendiendo su peón de g6, bueno, en ese caso nos vamos a doblar con torre sobre e1 y las blancas quedan mejor. Estratégicamente las blancas están ganadas. ¿Sí? Bueno, la cuestión es que tras dama h4 en el movimiento 19, protegiendo a su alfil de g5, las negras respondieron no con peón h5 ni con alfil por, sino que respondieron con dama c7, sosteniendo a su alfil indirectamente, a lo que le siguió alfil b3, amenazando sacrificar su alfil en f7 y tomar a la siguiente con dama en h7. A ver, veamos por ejemplo con alfil a8. Supongamos que las negras hacen alfil a8 para perder un tiempo, si a lo que le seguirá alfil por f7 y si rey por f7, dama por h7. Y si rey f8, recibirán jaque mate a la siguiente con alfil h6. Sí, entonces, volviendo, si tras alfil b3,
Encima, para colmo, si ahora las negras cambian caballo por alfil G5, las blancas recapturarán con caballo, amenazando dar jaque mate en H7 y entrar encima por F7. Realmente las negras estratégicamente están en una posición muy, pero muy delicada. Acá la mejor respuesta que las negras tienen, de nuevo, es H5. Y eso fue lo que hizo Yuri Balachov. A lo que Petrosian respondió con dama E4, amenazando ahora a capturar en G6. Ciertamente Petrosian entendía como pocos el ajedrez. Bien, ahora las negras hicieron rey G7, a lo que le siguió alfil por F7, un sacrificio durísimo que obliga al negro a capturar, rey por F7, y ahora alfil H6, limitando al rey negro y amenazando dar jaque mate con dama D6 a la siguiente. No sé si lo habrán advertido, pero si algo he aprendido al estudiar ataques, es que ciertamente debemos tratar de hacer movimientos que restrinjan las posibilidades de salida a la intemperie del rey. Principio de limitación. Sorprende todos los recursos que Petrosian ha utilizado en esta partida. Por cierto, si quieren que veamos en algún otro video alguna partida modelo en donde se aplique el principio de limitación de salida al rey, déjenlo en comentarios y con mucho gusto prepararé alguna partida modelo. También señalen de quién le gustaría que veamos nuestra próxima partida. De Mikhail Tal, de Bobby Fischer, de Spassky, de Karpov. No sé, ustedes decídanlo, los leo. Bueno, las negras ahora hicieron dama D6 para defenderse del jaque mate. A lo que le siguió dama C4 jaque, rey F6, torre A D1 atacando a la reina, caballo D4 tapando el ataque, dama blanca por D4 jaque, dama negra por D4, torre por D4, torre C5, mueven las negras, y tras H4, que juegan las blancas, al ver Balachov la posición miserable en la que quedó, se rindió. ¿Sí? Bien, bueno, excelente partida. Espero que les haya gustado. Si así fue, te pido que dejes un comentario, des like y te suscribas para no perderte el próximo video de ajedrez en la cumbre.